José, Dios está contigo en todo lo que haces. ¿Quién era Sesostris II? Sesostris II, también conocido como Jajaperra, fue el cuarto faraón de la dinastía 12 de Egipto. Gobernó desde 1897 hasta 1878 a. Sesostris II fue un gran constructor y administrador, y es conocido por sus proyectos de irrigación, incluido el Canal de José, que conectó el Nilo con el oasis de El Fayum. También expandió el ejército y el imperio egipcios, y conquistó Nubia. Sesostris II fue un faraón fuerte y capaz, y su reinado marcó un periodo de gran prosperidad para Egipto. ¿Quién era José? José fue un personaje bíblico que fue vendido como esclavo por sus hermanos y llevado a Egipto. Allí, José se convirtió en un administrador del faraón y salvó a Egipto de una hambruna. José fue un hombre sabio y piadoso, y su historia es un testimonio del poder de Dios para transformar las vidas de las personas. El propósito providencial de Sesostris II. La Biblia dice que el faraón que le creyó al Dios de José, era un hombre inteligente y sagaz. También dice que el faraón vio algo especial en José y su Dios. Esta es una evidencia del propósito providencial de Dios en la vida de Sesostris II. Dios usó a Sesostris II para salvar a José y a su familia de la hambruna, y también usó a Sesostris II para establecer a los israelitas en Egipto. El propósito de Dios era proteger a los israelitas para que pudieran convertirse en una gran nación. La bendición de Jacob. Después de que José llevó a su familia a que viviera con él a Egipto, el faraón honró a la familia de José, le dio títulos y tierras, pero también quiso conocerlos. Esta oportunidad la aprovechó Sesostris II, para pedir a Jacob que lo bendijera en el nombre del Dios de Israel. Génesis 47, 7 al 10. Entonces José hizo entrar a su padre Jacob y se lo presentó al faraón. Entonces Jacob bendijo al faraón. ¿Cuántos años tienes?, le preguntó el faraón. Jacob respondió: he andado por este mundo ya 130 arduos años, pero mi vida ha sido corta en comparación con la de mis antepasados. Entonces Jacob volvió a bendecir al faraón antes de salir del palacio. ¿Cómo Dios bendijo a un pagano, al faraón? Por ser instrumento de su providencia con Israel. José fue un hombre sabio y prudente que fue nombrado administrador de los suministros de alimentos de Egipto por el faraón. José administró los suministros de alimentos de manera eficiente durante los 7 años de abundancia, almacenando el grano en graneros. Cuando llegaron los 7 años de hambre, Egipto tenía suficientes alimentos para alimentar a su propia gente y a la gente de otras naciones. Esto hizo que el faraón fuera muy rico y poderoso, y lo hizo ver como un líder sabio y prudente ante su pueblo. Génesis 41, 35-36, y José dijo al faraón: todo lo que ha dicho Dios lo haré. Vendré a ti por todo el grano de Egipto, y lo almacenaré en las ciudades. Y guardarás el grano para los años de hambre, para que el país no perezca por la hambruna. Cuando faltó el grano en Egipto, los mismos habitantes que años antes habían dado el grano como tributo, tuvieron que comprarlo y esto hizo muy rico al faraón. Génesis 41, 53-54, y el hambre se extendió por todo el mundo, y por toda la tierra de Egipto había hambre, y el pueblo de Egipto clamó al faraón por pan. Y el faraón dijo a todos los egipcios: vayan a José, y haced lo que él os diga. Y el hambre se agravó en toda la tierra, y José abrió todos los graneros, y vendía a los egipcios, y se agravó el hambre en Egipto. Cuando el dinero de los egipcios se acabó, José, de manera muy sagaz, les compró por grano a los egipcios todo lo valioso que tenían. Génesis 47, 13-14, y el hambre era muy grave en toda la tierra, y cuando se acabó el dinero en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, todos los egipcios vinieron a José y dijeron: danos pan. Y José dijo: traed vuestros ganados y os daré por vuestros ganados según el tiempo de hambre. Y ellos le trajeron sus ganados en aquel año, y José les dio pan por sus caballos, y por sus rebaños, y por sus asnos, y por sus ganados, y por todas sus bestias, y les sustentó aquel año con el pan de sus ganados. Ya cuando los egipcios no tenían dinero ni posesiones, José les cambió sus tierras por grano y comida, enriqueciendo grandemente al faraón y terminando la rebeldía de terratenientes y empresarios y cimentando el poder del faraón. Génesis 47,
19-20, y José compró toda la tierra de Egipto para Faraón, porque los egipcios vendieron cada uno su campo, porque el hambre era fuerte sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Y a los pueblos que habitaban en las ciudades hizo José que Faraón los llevase a las ciudades, desde un extremo al otro de los términos de Egipto. No solo entró dinero de los egipcios porque el hambre había afectado a las ciudades de alrededor, el dinero ingresó a torrentes a las arcas del Faraón. Génesis 41, 56-57, y José reunió todo el dinero que se encontraba en Egipto, y en la tierra de Canaán, por el grano que compraban, y José llevó el dinero a la casa del Faraón. Y cuando se acabó el dinero en la tierra de Egipto, y en la tierra de Canaán, todos los egipcios vinieron a José y le dijeron, danos pan, porque no tenemos dinero. Y José les dijo, traed vuestras vacas y os las daré por pan. Aunque desde nuestra perspectiva actual estos sucesos nos pueden parecer de ventaja monopólica, lo cierto es que Dios utilizó providencialmente a José y al faraón para preservar la vida tanto de los hebreos como de los egipcios. El faraón tuvo la visión y su mente abierta para ver cómo ese Dios de su esclavo podía bendecirlos y protegerlos del hambre inminente. Y por ser obediente y bendecir a José y a su familia, Dios convirtió un problema en una bendición abundante para él y su imperio. Por favor, no te olvides de dar me gusta y seguirnos, como siempre en la página de Facebook está la lección en PDF. El vínculo está en la descripción del vídeo.